Y nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper. Lo veíamos también ayer entregando declaraciones justo después de que se conociera esta información. Diputado, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buen día. Hola Carola, ¿cómo está? Hola Mauricio. A ver, comenzar por lo que fuera la sorpresiva renuncia. Hay quienes dicen que no fue tan sorpresiva, que ya en el Palacio de la Moneda se conocía incluso antes de la destitución del exministro Chadwick y que efectivamente es solo y exclusivamente por razones personales. ¿Tiene algo de información al respecto? Hay quienes también conjeturan que se podría haber dado por la situación que está viviendo el subsecretario Uvilla por estos terrenos en la Araucanía. ¿Qué información tiene usted que nos pudiese compartir? Mire, yo agradezco este contacto porque primero que todo conozco muy de cerca al subsecretario. Él es una persona que jamás ha esquivado una responsabilidad y por lo tanto, aunque a veces la verdad no sea muy atractiva, Carola, desde el punto de vista de la noticia, la verdad es que la verdad es la verdad y la verdad es que aquí el subsecretario Uvilla llevaba bastantes días ya meditando esta situación por razones personales y familiares. Ya se lo había planteado hace un tiempo ya al presidente de la República. Él, con su responsabilidad infinita, estuvo dispuesto a mantenerse en el cargo en la crisis porque efectivamente había una responsabilidad que asumir, pero esas razones personales lo llevaron ayer a tomar esta decisión que sin duda nos deja un desafío muy potente, pero yo no tengo ninguna duda que el subsecretario Gali lo va a saber hacer muy bien. Mire, aquí se ha dicho lo de las tierras indígenas. Yo formo parte de la Comisión de Tierras Indígenas. Lo hemos investigado por largo tiempo, de hecho ya salió el informe y todo, y créame, la verdad de las cosas es que en esa comisión nos quedó clarísimo que ayer el subsecretario Uvilla lo que hizo fue actuar primero como persona natural y segundo en el contexto de una situación totalmente regular, legítima. Entonces, yo invitaría a los que nos están viendo a no hacer especulaciones porque aquí lo que hay es una razón estrictamente personal que lo llevó a tomar esta decisión. Sí, pero de todas maneras, más allá de las razones personales que se entienden y que son parte de la reserva del propio subsecretario y de su entorno, ¿qué pasa con la relación que el propio subsecretario Uvilla ha tenido con el nuevo ministro, Gonzalo Blum, el diputado? Usted que lo conoce bien, los conoce a ambos, no se les había visto, digamos, por lo menos trabajar con la misma relación que se mantenía entre el subsecretario Uvilla y el exministro Chadwick. Mire, el ministro del Interior tiene dos desafíos muy potentes. El primero es llevar adelante una agenda de diálogo, de encuentro, de acuerdo en los más diversos temas. Y otra dimensión de la tarea es el orden público. Y en la tarea de orden público, el trabajo, y yo que he estado muy metido en los temas de orden público un tiempo a esta parte, he visto cómo el ministro del Interior Blumel y el subsecretario Uvilla han trabajado coordinadísimamente y de la mano. Lo que pasa es que hay que ser franco, el subsecretario Uvilla estaba muy activo y muy metido en los temas de orden público por lo que significa su cargo. Mientras eso le daba un poco más libertad al ministro del Interior, para sin, obviamente, desatender la labor de orden público, dedicarse a los acuerdos, que es lo que hemos visto. O sea, el ministro Blumel ha estado con una agenda muy activa en esa materia. Entonces, yo sé que a veces las especulaciones, Mauricio, son muy atractivas, muy entretenidas, pero lamento decepcionarlo. La verdad que aquí lo único que hay son razones estrictamente personales, porque el ministro Blumel y el subsecretario Uvilla se entendían de memoria en las materias, obviamente, en las que tenían que trabajar juntos. Diputado, durante las reacciones que vimos ayer, justo después de que se conociera esta información, diputados de oposición, entre ellos la diputada Catalina Pérez, hablaba de que era absolutamente necesaria esta renuncia después de la interpelación que fue exitosa al ex ministro Chadwick. ¿Considera usted que era un paso que era esperado, que tenía que venir por la decisión política que se vivió en el Congreso? Mire, ¿sabe lo que pasa? Aquí hay ciertos sectores que por mucha evidencia que pongamos arriba de la mesa nunca va a ser suficiente. Última evidencia, el informe de Naciones Unidas lo que dice, primero parte por reconocer la colaboración activa por parte del gobierno y eso es importante porque ningún gobierno que sistemáticamente viola derechos humanos recibe reconocimientos activos por la encargada de la ONU en materia de derechos humanos, eso sí que sería una cosa muy novedosa. Entonces, acá no hay ningún tipo de asumir responsabilidades políticas de ninguna especie. Nosotros seguimos sosteniendo que aquí han habido situaciones de abuso de la fuerza que tienen que ser investigados por la justicia y que pueden ser constitutivas de violación a los derechos humanos, pero en ningún caso vamos a darle piso a la tesis de ciertos sectores extremos que no han encontrado asidero ni en el informe de la ONU, ni en el informe de Human Rights Watch, ni en las declaraciones de Grossman, ni tampoco en las declaraciones del secretario de la OEA. Entonces, ellos van a insistir en esto porque es lo que les sirve políticamente. Pero la verdad es que la evidencia es la evidencia, Mauricio, y aquí no hay ninguna violación sistemática y por lo tanto no hay ninguna responsabilidad política en lo que respecta al subsecretario Uvilla. Diputado, y respecto del próximo subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, ¿qué decir de él, digamos, porque él ha
tenido otras funciones, hoy en la Secretaría General de la Presidencia, también en la Subsecretaría, antes en Fuerzas Armadas. Hay algunas dudas respecto de sus calificaciones, en definitiva, para una subsecretaría tan clave como es esta, la Subsecretaría del Interior. O sea, yo no sé quién puede tener dudas. El subsecretario Gali se desempeñó muy bien en defensa, lo ha hecho muy bien en el poco espacio que ha tenido para desempeñarse buscando acuerdos aquí en el Congreso. Y en la Subsecretaría del Interior, en la responsabilidad del orden público y otras iniciativas de esa naturaleza, yo no tengo ninguna duda que el subsecretario Gali va a saber emplear estas dos manos, ¿no es cierto? Una mano en donde hay que poner mano dura muchas veces en el combate al narcotráfico, a la delincuencia, y también una mano más amistosa cuando se trate de trabajar en conjunto con las comunidades, de buscar acuerdos, y por lo tanto yo no tengo ninguna duda que el subsecretario Gali va a hacer un tremendo trabajo. ¿Se ve necesario, ya pensando en el mediano o largo plazo, el generar alguna institucionalidad específica para el control del orden público? Porque recordemos que desde el Ministerio del Interior están encargados desde coordinación política, la organización de elecciones, que vienen varias además en los próximos meses, y también el tema del orden público. ¿No habría que dedicarle más en exclusividad un gabinete, digamos, o una subsecretaría exclusivamente para estos fines? Mire, hay una subsecretaría de prevención del delito, hay una subsecretaría del Interior. Yo creo que parte de las conversaciones interesantes que podemos tener de cara al futuro, pero que por favor no se interprete en ningún caso como una crítica a lo que voy a decir, es quizás tener una figura parecida a un primer ministro dedicado al gabinete y otro ministro dedicado a temas de orden público y seguridad, como lo hacen otros países. Pero esas son discusiones que podremos tener de cara al futuro. Hoy día estamos en un proyecto de ley de modernización de Carabineros, en una comisión asesora que va a establecer cómo se aplican estas medidas que la ONU ha aterrizado en materia de orden público y otras iniciativas más. Pero que quede claro, hoy día el ministro del Interior está plenamente abocado a estas dos grandes tareas: lograr los acuerdos que Chile necesita y resguardar el orden público para que podamos ejercer nuestros derechos de vivir en paz y circular libremente por las ciudades de Chile. Usted bien lo decía, si es que se va a hacer un cambio en una figura, algo así como un primer ministro debería ser para adelante. Hoy hay tareas urgentes. Y porque sí, usted dice, sí, está abocado en estas dos grandes tareas, pero es difícil porque convengamos que cada una de ellas tiene muchísimas aristas, estamos en una situación o en una época que todavía es compleja. ¿Considera que el ministro Blumel está más bien abocado a una agenda social y que el subsecretario tiene que apoyarlo ahí o tiene que hacer de contraparte y concentrarse más bien en lo que es el orden público? Mire, el ministro Blumel y el subsecretario Gali se conocen de memoria, así que yo no tengo duda de que probablemente el señor Gali con énfasis en temas de orden público y el ministro en ese sentido con más libertad, probablemente para poder dedicarse al tema de los acuerdos, van a trabajar conjuntamente. Pero mire, aquí hemos ido avanzando de manera muy sistemática y muy fuerte. Por un lado, hemos tenido un avance en lo que respecta a los acuerdos, estamos avanzando prácticamente en todos los frentes, y por otro lado, en materia de orden público, afortunadamente han ido bajando las cantidad de hechos, digamos, de violencia, y por lo tanto en ese sentido, en la medida en que vayamos trabajando en la dirección correcta, vamos a poder lograr los acuerdos y restablecer el orden público en su totalidad, que es lo que me imagino todos los chilenos quieren. Sí, diputado, justamente en tema de orden público, ayer conocíamos este anuncio del gobierno de un nuevo estatuto de protección de carabineros, la PDI y Gendarmería, y lo comenzábamos más temprano acá con un decano, el decano de Derecho de la Universidad Central, quien planteaba que algunos aspectos de lo que se ha anunciado, aun cuando todavía no está el detalle, digamos, de este proyecto, podría tener alguna reserva de constitucionalidad, particularmente aquello que establece que no procederá el beneficio de penas sustitutivas por los delitos de homicidio, castración, mutilación o lesiones graves contra carabineros, pero también aquello que establece que quienes hayan sido condenados a prisión por los delitos antes mencionados solo podrán postular al beneficio de libertad condicional una vez que hayan cumplido 2/3 de su pena. Lo que planteaba el decano es que esto no cumpliría el principio de igualdad ante la ley en este caso en particular. Yo sé que esto se va a discutir, digamos, a nivel parlamentario, pero ¿qué opinión tiene usted a priori respecto a esta situación? Mire, a priori yo creo que algo está pasando en Chile, que el cometer acciones violentas contra carabineros, ya sea incitación a la violencia o violencia de frentón, es algo que no está siendo lo suficientemente penalizado. Yo tuve la oportunidad de presentar en su minuto un proyecto de ley en este sentido. Hay otros países, como el caso de México, el caso de España, que establecen penas agravadas en el caso de delitos contra las policías, y efectivamente muchas veces también establecen cierta pérdida de ciertos beneficios penales, y yo la verdad que tendremos que estudiarlo en su mérito, pero ojo, en Chile no puede ser posible que alguien se sienta con la autoridad y con la facultad de insultar, más que insultar, agredir físicamente a carabineros y
pensar que está haciendo algo que no está penado por la ley. Eso es algo que no es aceptable y algo vamos a tener que hacer al respecto, Mauricio, porque aquí lamentablemente se ha ido perdiendo el respeto a la fuerza pública y eso es algo que nadie en Chile quiere. Ya, pero respecto de este punto en particular, respecto de lo que decíamos, digamos que aquí podría haber algunas dudas de constitucionalidad por el hecho de que no se plantearía una igualdad, digamos, en aquellas personas que eventualmente sean condenadas. Lo que pasa es que, ojo, hay ciertas figuras penales, no quiero aburrir a los que nos están viendo, pero por ejemplo los delitos funcionarios, los delitos contra autoridades públicas, los delitos, en fin, tienen penalidades distintas precisamente por la connotación que tiene o la víctima o aquel que comete el delito. Entonces, ojo, aquí evidentemente hay que ponderar en su caso qué es lo que ahí sucede y si efectivamente estamos en lo que se llamaría penalmente una figura calificada por la figura del autor, habría que evaluarlo. Yo todavía no tengo acceso al proyecto, pero créame que acá no hay que inventar problemas antes de que estos se susciten y francamente si aquí hay una figura agravada, pensar la víctima. Temas donde no los hay con un proyecto que todavía no ha sido aprobado, pero en caso de que se aprobara, otra de las consultas que teníamos es cómo se puede verificar que, porque los agravantes están, el que esté encapuchado, que obviamente es muy fácil de poder comprobar, pero que sea parte de una organización. ¿Cuánto de esto queda en una muy buena idea o en una buena idea o mala idea? Pero lo que voy es, ¿cuánto de esto es comprobable? Porque muchas veces los proyectos dicen A, pero fiscalizar aquello es casi imposible. No, usted tiene razón en eso. Ahora, ojo, hoy día existe en Chile el delito de asociación ilícita, existen distintas maneras de probar eso. Hoy día las asociaciones son cada vez más sofisticadas. Algo que hemos aprendido en estos 50 días es que muchas veces las bandas que operan no se organizan como se organizaban tradicionalmente, sino que se organizan a través de mensajes de redes sociales o incluso a través de juegos electrónicos. Sí. Y por lo tanto hay todo un desafío de cómo montamos una mejor inteligencia y un mejor trabajo policial para buscar estas asociaciones. Ahora, evidentemente no es lo mismo, Carola, que una persona aisladamente cometa algo que haya una organización vinculada, dedicada a eso, porque obviamente junto con la acción delictiva hay una mancomunión que evidentemente ¿Diputado? Hace más grave el delito. Lo que pasa, lo que nos decía el decano hace unos minutos, es que las leyes hoy en Chile son las suficientes, digamos, para condenar a personas que actúen con violencia en contra de la policía, de gendarmería, y que esto a él al menos le parecía más un acto comunicacional que efectivo. Bueno, esa será la opinión de él. Lo que uno observa es que hoy día Carabineros no tiene representación judicial ni extrajudicial, no tiene suficiente cuerpo de defensa jurídica. Los tipos penales que se le aplican a Carabineros muchas veces hacen que las personas no tengan la posibilidad de poder pedir la prisión preventiva. Son opiniones y discusiones, pero yo personalmente creo que hoy día Carabineros tiene la potestad de exigir que se fortalezca el estatuto penal que impida que la gente que hoy día comete delitos se sienta con la autoridad y la potestad de cometer delitos contra Carabineros. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y haberse tomado el tiempo. Gracias, Carola, Mauricio. Que les vaya bien. Muy bien, con esto.